Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Me presento, yo me llamo Carlos Camilo Garay, soy egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Hoy les quiero hablar un poco sobre qué son los procesos de decisión de Markov. Y bueno, pues estos son utilizados para modelar sistemas dinámicos cuyos estados son observados de forma discreta en el tiempo por un controlador o bien por un observador. Estos sistemas a la vez se ven afectados por un ruido aleatorio en su transición y pues los procesos de decisión de Markov son aplicados en áreas como economía, biología, ingeniería, entre otros. Bien, el objetivo de esta charla es describir pues de forma general la estructura de un modelo de control de Markov. Vamos a presentar el problema de control óptimo, un problema de control óptimo y a la vez introducir la técnica de programación dinámica y finalmente pues dar un ejemplo. Bien, formalmente pues un modelo de control de Markov va a consistir de una tupla en donde la primera entrada me va a representar el espacio de estados, es decir, qué valores puede tomar el sistema. A me representa el espacio de acciones. A de X es el conjunto de acciones admisibles cuando el sistema se va a encontrar en el estado X. P me representa una probabilidad de transición. Básicamente me está diciendo con qué probabilidad voy a pasar de un estado a otro. Asociado a el modelo, pues tenemos una función de costo representado por C, que va a depender tanto de el estado como la acción que se obtenga. Bien, entonces la dinámica de un modelo de control de Markov va de la siguiente forma. En cada etapa T, el controlador va a decidir la acción o control que aplicará dependiendo del estado en el que se encuentre. Va a pagar un costo, como mencioné, pues depende del estado y de la acción actual. Una vez que se paga ese costo, se pasa a otro estado mediante una ley de transición o una probabilidad de transición. Finalmente, una vez que se está en el nuevo estado, el proceso se repite. Y bueno, pues aquí está un diagrama sobre cómo es la dinámica de un proceso. Pues a la sucesión de controles aplicados en cada tiempo se le va a conocer como una política. Entonces, una vez que ha transcurrido cierto tiempo, se tiene una sucesión de acciones o controles por parte del observador y esa lo conocemos como una política. Formalmente, una política me dice que es una sucesión pi de funciones sobre el conjunto de acciones, dada la historia del proceso, que lo represento como una h sub t, de tal forma que cumple con esta condición, con esta igualdad. Eh, ¿Qué me quiere decir esto? Pues que con una probabilidad de 1, yo voy a poder elegir una acción dada la historia del proceso. Asociado también a un proceso de decisión, se tiene un criterio de rendimiento y este nos sirve para evaluar la calidad de cada política. Podemos definir algunos de ellos, como es el costo total acumulado, el costo descontado y el costo promedio. Pues en esta presentación damos la definición del costo total acumulado y pues el criterio es el siguiente, está dado por la función v de pi de x y pues no es más que determinar el valor esperado de la sumatoria de los costos que se generan, que se van generando hasta el tiempo t. Y bueno, pues el problema de control
óptimo, pues es el de encontrar una política que optimice este criterio de rendimiento. A esta política, pues se le va a conocer como política óptima y a la hora de evaluar dicha política óptima en el criterio de rendimiento, se le conoce como función de valor óptimo. Bien, puesto que se definió el criterio de rendimiento, ahora lo que nos interesa es tratar de minimizar esa función b de pi de x, pero como esa función depende de los costos y a su vez los costos dependen de las acciones que van siendo tomadas por el observador a través del tiempo o en cada etapa, entonces, pues un procedimiento de solución para el proceso de decisión de Markov está basado en el principio llamado programación dinámica. El teorema pues proporciona un método para encontrar políticas óptimas o bien reglas de decisión que van a minimizar el costo esperado a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería la interpretación de este teorema? Pues B sub t de x me va a representar el costo óptimo desde el tiempo t hasta n. Se calculan estos costos óptimos hasta el tiempo t, pero la construcción se hace de atrás hacia adelante, es decir, calculando b sub n hasta b sub 0. Y bueno, pues esta técnica recursiva está basada en el principio de optimalidad de Bellman. La política óptima, que la representamos como una pi asterisco, está generada por las funciones f sub t, que son las que me van a minimizar el lado derecho de esta ecuación que le conocemos como la ecuación de programación dinámica. Bueno, para ejemplificar el teorema anterior, vamos a considerar un problema de operación eficiente de una máquina en n periodos. Vamos a considerar el espacio de estados con 4 elementos y vamos a suponer que la máquina es revisada durante 2 periodos. También tenemos una matriz de transición, es decir, con qué probabilidad pasa de un estado a otro el, pues el estado de la máquina, ¿no? Mm, Vamos a considerar también que encontrarse en el estado 1 es mejor que estar en el estado 2 y a su vez estar en el estado 2 es mejor que estar en el estado 3. Y finalmente, pues el estado 4 es el de peores condiciones. Inversamente, pues el estado 1 sería el de óptimas condiciones en la que puede operar la máquina. Vamos a considerar también que en cada periodo conocemos el estado de la máquina y tenemos dos opciones a seguir. La primera es que la máquina siga operando un periodo más en el estado en el que se encuentra, o bien pues reparar la máquina hasta dejarla en óptimas condiciones, es decir, dejarlo en el estado 1, pagando un costo por reparación. En este caso, pues el costo por transición va a estar dado por la función C, que depende del estado I y de la acción A. La acción A pues solamente puede tomar dos valores, ¿no? Repararla o dejarla un estado más para que continúe su funcionamiento. Y un costo de reparación R dado por ese valor. Bien, entonces el objetivo es decidir sobre el nivel de deterioro, sobre el nivel del estado en el cual vale la pena pagar el costo de reparación de la máquina, de tal forma que podamos obtener costos de operación más pequeños
en el futuro. Bueno, como estamos considerando el periodo de observación en dos etapas, entonces vamos a ocupar el teorema anterior con n igual a 2. Y bueno, pues utilizando programación dinámica, vamos a comenzar con b sub 2, definiéndolo igual a 0. Y en la siguiente etapa, que sería representado por el b sub 1 de i, en donde pues i va a correr desde 1 hasta 4. El teorema anterior, pues, se traduce en minimizar estos costos, ya que tenemos un espacio de estados, pues, discreto y, por lo tanto, tendríamos que minimizar estas sumatorias. Haciendo ahí algunas operaciones, ya tenemos definido quién es P sub i j. El B sub 2, en este caso, sería 0, por cómo lo estamos definiendo. Y lo único que restaría es calcular el mínimo entre 5 medios e i. Puesto que i corre de 1 hasta 4, pues observamos que el mínimo va a ser i si este se encuentra o toma valores 1 y 2, y va a ser 5 medios si i toma valores 3 y 4. En otras palabras, pues se interpreta como se interpreta de la siguiente forma, que para los dos primeros estados es mejor dejar a la máquina trabajar y dejarlo trabajar un periodo más. Y para los siguientes dos periodos o dos estados es recomendable reparar la máquina. Para la siguiente etapa, pues se calcula el B sub 0 de la misma forma, eh, obteniendo la expresión general como el mínimo entre 7 medios y esa sumatoria, y calculamos para cada estado i, es decir, tomando valores de sub 0 de 1, se obtiene que el mínimo entre ellos dos pues es el 3. Calculamos para i igual a 2, i igual a 3 y finalmente para i igual a 4, obteniendo los siguientes valores. Para el b sub 0 de 2 obtenemos 7 medios, el mínimo para b sub 0 de 3 igual 7 medios y para b sub 0 de 4. Como conclusión, pues tenemos que el b sub 0 de i va a ser i si i vale 1 y 7 medios si i está en el estado 2, 3 y 4, que se puede concluir que solo en el primer estado es mejor dejar trabajar a la máquina un periodo más y en los restantes repararla. Bueno, pues así de forma muy general, se presentó lo que es el modelo de control de Markov, la técnica de programación dinámica y se vio a través de un ejemplo de reemplazamiento de máquinas. Gracias.